Ahí está. Bueno, estamos con Gabriel de la Coste y Marcos Bassem, o Wassem, no sé bien cómo se pronuncia, Massen. Bassem, integrantes del colectivo Entre, que bueno, aceptaron esta invitación de Hemisferio Izquierdo para participar en esta entrevista, en esta conversación en realidad, más que entrevista, que queríamos tener en el marco del número que estamos por sacar sobre lo que ahora se conoce como los libertarians, o los libertarianos, para diferenciarlos de los viejos libertarios asociados al anarquismo en Uruguay, bueno, en el Río de la Plata, pero esta corriente de pensamiento quizá tiene su origen en Estados Unidos, pero que bueno, los vemos avanzar en distintos lugares del planeta. Y bueno, en el marco de ese libro queríamos conversar con ustedes, de este número, perdón, queríamos hablar con ustedes porque hace menos de 2 años, ¿no? Fines de 2019, si no mal recuerdo, el colectivo Entre presentó su segundo libro, que se llama La Reacción, un texto abocado a diseccionar, digámoslo así, la derecha contemporánea con foco en el Uruguay y cuáles son sus trazos, ¿no? Y algunas preguntas que traían de por qué hay tanta derecha, pero nadie se reconoce como derecha, y cuáles son sus trazos actuales. Así que bueno, creemos que son como interlocutores súper interesantes para conversar sobre la derecha en la actualidad y en ese marco pensar qué de nuevo, si es que hay algo de nuevo que trae esta corriente ultraliberal, por llamarlo de alguna forma, al escenario político internacional y nacional, ¿no? Porque bueno, sabemos que el Uruguay y todos los países tienen sus particularidades, pero tampoco da para repetir esta máxima de la insularidad uruguaya y la supuesta excepcionalidad, porque en general lo que pasa en el planeta, antes o después, de forma mediada o de forma pura, llega al Uruguay. Así que bueno, queríamos conversar sobre eso. Así que bueno, Bien. para tirar como la primera piedra, preguntarles por qué surgió ese libro, qué preocupaciones quisieron poner en el tablero social y político escribiendo ese texto, que además es un texto colectivo, lo cual lo hace interesante y desafiante también. Y como ya pasó un tiempo también, qué balance hacen del libro, qué repercusiones tuvieron, qué pendientes quedaron, qué cosas les gustaría seguir Ujú. haciendo, profundizando por ahí. Bien, bueno, primero que nada, gracias, Gabriel. Eh, bueno, el libro tiene, sí, como vos decías, como 2 años, eh, y Entre hoy es prácticamente otro colectivo respecto al que era cuando escribimos ese libro. Ese libro lo escribimos, lo hicimos, porque no solamente fue escrito, tenía personas que trabajaron en la ilustración, en diálogo permanente con la escritura, en la ilustración y el diseño. En ese momento éramos 7 y ahora somos como 25. Eh, y, por ejemplo, Marcos, que también es de Entre y que va a hablar hoy del tema, no estuvo en el proceso del libro, pero entonces, en realidad, somos Entre e hicimos el libro, pero ahí hay un pequeño desplazamiento. Y eso también es interesante porque las cosas en las que estamos ahora también tienen que ver con la escritura colectiva, pero ya estamos bastante en otras cosas. Eh, que ya habrá noticias sobre eso. Eh, y después, sobre el balance del libro, bueno, primero, el libro fue muy exitoso, estamos súper contentos con eso, se vendió mucho además, teniendo en cuenta que el libro está disponible en nuestra web, en entre.uy, se puede bajar el Ujú. PDF, entonces pudiendo tenerlo gratis, hay gente que lo está comprando, lo cual nos ha ayudado mucho económicamente a hacer algunas cosas que teníamos pensado hacer. Eh, entonces, eso por el lado, digamos, comercial. Después yo creo que fue un libro muy oportuno, en el sentido que, bueno, 2019 fue el año que ganó la derecha. Bueno, y había mucha gente de izquierda que estaba convencida de que eso no iba a suceder, de que eso no podía suceder. Nosotros no es que lo predijimos, porque no era una bola de cristal, pero sin duda teníamos la intuición y la certeza, la percepción de que algo se estaba moviendo en el lado derecho de la política y que había que hacer una intervención sobre eso, partiendo de cosas tan básicas como explicar qué dice la ciencia política sobre qué es la derecha, hasta hacer una historia de la derecha uruguaya, hasta enfrentar de alguna forma, digamos, polémica en la segunda parte del libro algunos argumentos comunes de la derecha uruguaya, que se presenta como políticamente incorrecta. Entonces,
Eso sobre el libro. Eh, y bueno, y después más que sobre el libro, lo interesante es el tema, porque por ejemplo en ese momento, si bien en ese libro hay todo un capítulo sobre la historia del neoliberalismo Uruguay, en Uruguay el fenómeno libertario era otro. Eh, que en Uruguay todavía no es demasiado fuerte si se compara con Ujú. Argentina y con Brasil. Pero bueno, eso es lo que yo diría de esta primera pregunta. Marcos, ¿te gustaría Sí, yo, complementar? yo estoy de acuerdo con Gabriel. Yo de hecho me contacté cuando entré justamente en uno de los debates abiertos que hubo sobre este tema del libro, ¿no? De la derecha. Y yo en lo que me es personal, justo en ese momento estaba volviendo a Uruguay, volviendo a Estados Unidos. Había visto lo que era el ascenso de la derecha. Bueno, yo volví poco después del triunfo de Donald Trump y había visto lo que era el ascenso de la derecha en Estados Unidos. Entonces, me parecía interesante ver cómo justo en ese año el libro dio en la tecla con una serie de preocupaciones que estaban ocurriendo, por cosas que estaban ocurriendo. Eh, y bueno, me parece que, siguiendo un poco lo que decía Gabriel antes, hay que pensar en el contexto de la derecha local uruguaya también en relación a los fenómenos de la derecha mundial. Pues yo creo reconocer en los discursos, en la repetición de ciertos mantras, huellas, ¿no? de cosas que circulan en las derechas, tanto de Estados Unidos como de Europa, y me parece que uno puede llegar a rastrear esos vínculos, ¿no? Ahí está. Me interesaba como profundizar en esto que decían del el éxito editorial. Este, ¿Por qué creen que eso pasó? Y también en esto de qué repercusiones tuvieron, si hubo, digamos, aceptación, si hubo debate, si alguien del campo de la derecha, de los señalados, se tomó el trabajo de leer y devolver el guante, o hay más bien silencio. ¿Qué impresión tienen de ese proceso? ¿O es un diálogo a la interna del campo de las izquierdas, esto de pensar a la derecha? Bueno, mira, por ejemplo, el libro fue reseñado en El País, pero fue una reseña, digamos, de neutral a positiva, en plan, salió este libro y es sobre estas cosas. Eh, la derecha no se dio mucho por enterada. También hay que tener en cuenta que en Uruguay una buena venta editorial son 1.500 libros, tampoco es que lo leyó medio país, ¿no? Pero bueno, evidentemente yo creo que había una necesidad de explicar un avance de la derecha que si uno se movía en ciertos lugares le podía llegar a parecer invisible. Eh, y era importante también demostrar que no solo en Uruguay no existía la derecha, que es un lugar común, ¿no? Que nadie es de derecha, que en todo caso hay centro, hay liberalismo, qué sé yo, incluso socialdemocracia, ¿no? Sanguinetti dice que es socialdemócrata. Ujú. Eh, entonces, que era necesario hacer como un trabajo ahí como muy, en algún punto minimalista, tipo, bueno, en Uruguay, Luis Alberto Herrera, Lea Edmund Burke, eso sucede en el principio del siglo XX, la oposición al vallismo, el anticomunismo, cómo las derechas de ahora se parecen a eso. Y yo creo que eso, que cualquier persona de izquierda más o menos lo sabe, puesto ordenado, produce cierta potencia, cierta inteligibilidad de la situación. Obviamente, pasados 2 años, y habiendo seguido pensando el tema de un montón de formas, habría un montón de cosas para revisar. Pero bueno, creo que en su momento eh, eso pegó porque sí, porque era necesario que alguien dijera, bueno, esto está pasando. Y pasó. Y en ese momento, no es que el Frente Amplio fuera triunfalista, pero digamos que estaba en negación respecto a algunas cosas que estaban pasando. Ujú. Bien. Capaz que entrando entonces en los contenidos del libro y cómo nos pueden ayudar a entender la derecha contemporánea y algunas de sus distintas expresiones, quería como empezar preguntándoles, como en esto de los mantras, que creo que decía Marcos recién, ¿no? En general se dice derecha es igual a liberalismo, ¿no? Inclusive a veces despectivamente se dice tal persona es liberal o tal persona es de derecha, como si fueran sinónimos, y la pregunta que les quería traer, capaz que es un poco capciosa, pero de hecho está trabajada en parte del libro, es, bueno, ¿esto es lo mismo? ¿Derecha y liberalismo es lo mismo?
es un matrimonio por conveniencia. Es posible hablar de una izquierda liberal inclusive, si esto es algo más transversal. ¿Qué tienen para decir sobre esto? ¿Qué han pensado? Eh, bueno, yo no creo que derecha y liberalismo sean lo mismo. Eh, si uno se remonta a los orígenes, el liberalismo nace entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con una postura intermedia entre las posturas revolucionarias de la Ilustración radical y las posturas reaccionarias de lo que quedaba del antiguo régimen. Entonces los liberales son los que dicen, bueno, sí tenemos una visión de garantía de derechos, de república, de, de, de cierto progreso, de eliminación de ciertos privilegios, pero dentro de ciertos límites, sin cuestionar la propiedad, sin cuestionar el hecho de que esto es una sociedad de clases, una sociedad jerárquica, evitando que las mayorías se lleven puestas a las minorías, siendo que en ese momento las minorías son los ricos. Entonces el liberalismo siempre tiene esa posición medio ambigua, donde siempre en situaciones de mucho autoritarismo reaccionario hay algunos liberales que están en contra, que lo resisten, pero también en el grueso del tiempo, el grueso de los liberales eh, tienen una empatía importante con los sectores reaccionarios. Y hay algunas cosas en la ideología liberal eh, que son puramente de derecha. Por ejemplo, esto no todos los liberales, pero la gran mayoría de los liberales tienen, por ejemplo, un fuerte componente elitista en sus pensamientos. Esto lo vas a encontrar en liberales conocidos como progres, como John Stuart Mill, esta idea de que las mayorías salvajes amenazan con llevarse puestos a las pocas personas especiales que son capaces de crear. Eso es algo típico del discurso liberal del siglo XIX y del XX también y del XXI. Entonces ese antimayoritarismo, ese pensamiento que en algún punto es antidemocrático, aunque acepten ciertas cuestiones controladamente de democracia, evidentemente los hace parte del campo de derecho en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que la palabra liberalismo se usa de muchas maneras y que además el liberalismo en muchos momentos, eh, especialmente cuando está en la defensiva, eh, tiene momentos de mestizaje con la socialdemocracia. Por ejemplo, en los Estados Unidos de la posguerra mundial aparece todo un liberalismo a partir de Franklin Roosevelt, de John Rawls, donde vos ves algunos liberales de mediados del siglo XX en Estados Unidos y son gente de centroizquierda. Y de hecho hasta el día de hoy a la gente de centroizquierda en Estados Unidos se le dice liberal. Lo que pasa es que después de los 70, cuando el neoliberalismo pasa a ser la corriente hegemónica al interior del liberalismo, el liberalismo como tal pasa a ser un aliado muy firme de la derecha y de la ultraderecha incluso. Eh, y al día de hoy yo creo que no son muy comunes los liberales progresistas. Por ejemplo, Talvi se llamaba a sí mismo liberal progresista y sin embargo su programa y su formación y su campo de actuación siempre fue el neoliberalismo puro y duro, totalmente ortodoxo. Su maestro Ramón Díaz era del Opus Dei, o sea, él fue el negociador del gobierno de la calle ante el FMI, etcétera. Así que eso es lo primero que diría sobre eso. Sí, yo en realidad he visto, sí, Gabriel mencionaba la cuestión de Estados Unidos. En realidad hay que pensar que en Estados Unidos el último, también el término libertario que proviene de Estados Unidos, provienen de un marco de referencia bastante diferente del que se suele utilizar acá, creo yo. En la actualidad se le llaman liberales en Estados Unidos a lo que podríamos llamar la izquierda. Alexandre Ocasio-Cortez es aliberal, según la terminología política, mientras que los republicanos son conservadores o incluso utilizan términos fiscal conservatives para lo que nosotros llamaríamos un liberal desde el punto de vista económico. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Los términos a veces pueden resultar confusos y más cuando pensamos en otros contextos, en otras tradiciones políticas, ¿no? Acá creo que la impronta, incluso cuando lo discute en términos del liberalismo y jacobinismo, Rodó a principios del siglo, está pensando más bien en términos de la política, del debate político francés.
Ahora bien, lo que pasa es que acá, yo me acuerdo, en la época de Jorge Valle, ¿no? Se decía que era un neoliberal, pero él decía, yo neoliberal no soy, yo soy liberal de toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Jorge Valle, él aludía a, bueno, a una idea liberal que tiene que ver un poco con lo que fue la salida de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue el establecimiento de los organismos del Bretton Woods y el surgimiento bueno, de las teorías que después serían el pasto de la escuela de Chicago, ¿no? Que es un poco de donde viene lo que acá en Uruguay se le llama liberalismo y bueno, y su restitución, yo creo que, yo diría, a partir de Reagan y Thatcher, como doctrina económica, pero que tiene un fuerte componente en la defensa de la propiedad privada como principio de toda libertad, ¿no? Y ahí creo que hay una diferencia clara desde nuestra perspectiva con la izquierda. La izquierda ha cuestionado la propiedad privada, el liberalismo clásico, la considera el centro de todo aquello que es la libertad, la libre disposición de los propios bienes, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema acá es que nosotros tenemos genealogías e historias del término y usos, como decía Gabriel recién, que son diversos y pueden llevar a confusión, ¿no? Entonces habría que ver acá exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ahí me interesaría decir una cosita siguiendo a lo que decís, Marcos, que es que esto que vos mencionabas, el debate a principios del siglo entre José Enrique Rodó y Pedro Díaz sobre jacobinismo y liberalismo, en el cual Pedro Díaz, que era del Partido Liberal, que llegó a ser diputado por una alianza con el Partido Socialista de Frugoni, eh, estaba a favor de sacar los crucifijos de los hospitales. Y José Enrique Rodó, que era bueno, un intelectual y un político, digamos, latinista, conservador. Colorado riverista. Sí, sí, de la derecha del Partido Colorado. ¿no? Contra Pero, Valle, ¿no? claro, y Pedro Díaz es bien interesante porque Rodó acusa a Pedro Díaz de no ser liberal, sino ser jacobino, porque un buen liberal sería tolerante con la religión. Y eso es bien interesante porque en la primera mitad del siglo XX se le dijo liberal al vallismo. Por ejemplo, Bá Ferreira, que era un tipo que estaba a favor de la reforma agraria, se decía a sí mismo liberal. Y eso tiene que ver con que hay muchos liberales a principios del siglo XX en Uruguay que ven al liberalismo como una simple continuación de la tradición republicana. Pero ya en ese momento Rodó estaba corrigiendo, estaba diciendo, no señores, el liberalismo no es simplemente eh, sinónimo de una tradición republicana, de participación, de democracia, progresista, cientificista, no. El liberalismo es la defensa de la distinción de la gente meritoria, es la tolerancia a las diferentes ideas, es cierto tipo de neutralidad del Estado y es la continuidad de ciertas tradiciones de Europa que tienen que ver con formas transaccionales de lograr la paz. Y ahí me parece, yo estoy de acuerdo con Rodó, me parece que hoy es mucho más adecuado llamar a un vallista republicano que llamarlo liberal. Pero bueno, como bien decía Marcos, como son palabras polisémicas, evidentemente al, al uno tomar una definición para delimitar el objeto y decir qué es y qué no es, se encuentra con problemas y tiene que tomar en un punto decisiones políticas sobre cómo llamar estas cosas, qué es y qué no es. Sí, ahí aprovechando este desarrollo y después también para volver sobre Uruguay, que siempre es súper interesante como aterrizar estos debates más abstractos o conceptuales a nuestra arena política. Hay algo que ustedes reconstruyen en el libro y es como súper pertinente y valioso, me parece, que es este mantra también que repiten los liberales, según el cual la derecha es sinónimo de liberalismo y de más mercado, y la izquierda sería sinónimo de autoritarismo y más Estado, ¿no? Y ustedes hacen como una trazabilidad de estas ideas y dicen, bueno, esto no siempre fue así,
esta es como una construcción contemporánea, por decirlo de alguna forma. Y nada, las preguntas que les quería trasladar es, bueno, ¿de dónde viene esta idea? Si han podido trazarla a nivel general, o bueno, inclusive en Uruguay, y qué implicaciones tiene para una política de izquierda o socialista enfrentar como este axioma que está como muy consolidado, inclusive en la opinión pública en general. No, escucha acá, al 95% de los periodistas piensa con esta matriz a la hora de hacer periodismo, hacer entrevistas, ¿no? Qué cuestión esa. Bueno, en el libro básicamente se hace una revisión, ¿no?, de criterios sobre derecha e izquierda, y una de las cosas que se plantea es que la derecha se caracteriza por una defensa de las jerarquías. Entonces, digamos que acá el criterio va por otro lado, ¿no? Se sale un poco del esquema. También porque hay izquierdas antiestatistas o cuestionadoras de lo estatal. Pensemos en la tradición del anarquismo, por ejemplo, que mencionabas un poco antes en la conversación previa, ¿no? Y bueno, del mismo modo, la derecha ha sabido hacer uso del Estado en el autoritarismo histórico. Y una de las grandes cuestiones, Gabriel hacía mención de esto, es que el liberal puede transformarse en autoritario si ve que sus privilegios se ven amenazados de algún modo. Entonces, digo, eso, si querés hablamos de la política actual, digo, yo soy docente, ¿no? Y en la educación estamos atravesando una situación en la que un grupo de docentes fue sancionado por expresar una idea, una opinión política. Los docentes del Liceo 1 de San José. Yo trabajé y conozco el caso. Entonces, ahí un gobierno que se presenta con credenciales de liberal aplica medidas autoritarias para, bueno, perseguir a un sindicato, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá vemos claramente cómo el liberal se pone la máscara de liberal también cuando le conviene, esa idea de las libertades y aquello de yo defenderé el derecho a decir su opinión, pese a que, bueno, ya que se va al carajo. Entonces, digo, no hay que perder de vista eso. También a veces las etiquetas son asumidas y las actitudes por problemas de conveniencia política del momento, ¿no? Sí, ahí yo creo que hay algo que para mí es el eje de esta discusión, que es que se necesita mucho Estado para que haya un mercado. Y esto es algo que los liberales siempre supieron. O sea, el discurso público de los neoliberales es muy hipócrita, porque si vos lees a Hayek, por ejemplo, El camino de la servidumbre, que es un libro clásico del neoliberalismo, él explica con toda claridad, el tema no es que no haya Estado, ni que haya poco Estado, el tema es que el Estado sea capaz de organizar las cosas de tal modo que el mercado pueda funcionar. O sea, el Estado tiene una función totalmente fundamental. Y que además, si estuviera en riesgo el mercado, el Estado tiene derecho a recortar un montón de libertades porque el socialismo y la anarquía son el mal mayor. Mal mayor que el autoritarismo. Esto Hayek lo explica de forma cristalina. Lo que pasa es que después, cuando los neoliberales hablan, no entre ellos, sino para afuera, postulan esta diferencia, esta oposición entre libertad, mercado y autoritarismo-Estado. Pero no solamente ellos se aliaron con cuanto autoritarismo hubo, por ejemplo, en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, todo, ¿no?, el gabinete de Pinochet, el libro blanco, todo, los Chicago Boys, todo aquello. Sino que además, yo creo que realmente hay que hacerse la pregunta sobre la libertad, ¿no? ¿Cuánta libertad realmente le produce al grueso de la gente el mercado? ¿Las personas son libres de elegir qué vida llevan? ¿Son libres de elegir qué trabajo tienen? ¿Son libres de elegir a qué dedican su vida en condiciones de mercado y de la brutal desigualdad que los mecanismos de mercado producen? Entonces yo creo que realmente la discusión sobre la libertad es absolutamente central y que es clave que los liberales y los neoliberales no se la apropien para sí, porque creo que ahí realmente hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cuánta libertad realmente está ofreciendo el neoliberal a la mayoría de la gente? Y después sí, evidentemente se puede discutir al revés. Yo creo que a la izquierda no la define, la izquierda no es definida por una postura positiva respecto al Estado, eso no es verdad.
hay mucha gente de izquierda que cree eso, en Uruguay en particular. Y yo creo que es una postura muy errónea y muy, muy peligrosa. Porque creo que el Estado puede hacer cualquier cagada, el Estado puede funcionar de formas muy diferentes según para dónde se lo oriente. Eh, no todas las intervenciones del Estado son buenas. Y me parece que desde un punto de vista de izquierda, justamente como decía Marcos, siguiendo el libro, lo importante es en qué medida la izquierda logra desbaratar las jerarquías sociales y poner en su lugar formas horizontales, democráticas, deliberadas, colectivas, de vivir, de producir y de decidir. Eh, y eso se puede hacer con el Estado, contra el Estado, alrededor del Estado o de diferentes formas. También, obviamente, según a qué corriente de la izquierda pertenece cada uno, pero también según la situación y un montón de cuestiones, ¿no? Ahí para retomar el hilo en esta idea de Estado, autoritarismo, libertad, y haciendo como y liberalismo, un gancho con los hoy llamados libertarios en la tradición, sería la traducción literal del inglés al español, ¿no? Libertarians, pero al menos en nuestra arena política rioplatense, las tradiciones históricamente libertarias vinculadas al anarquismo intentan, ¿no?, diferenciarlos incluso con el término, ¿no?, hablando de libertarianos, o bueno, usando el término en inglés directamente, libertarians. Entonces, bueno, preguntarles, luego de este preámbulo, porque si algo los caracteriza es como un discurso muy virulento contra el Estado, ¿no?, a los libertarians. Es como en este ultraliberalismo, ellos dicen renegar del Estado. Entonces, bueno, ¿de dónde vienen estas hipótesis? Bien. ¿Es posible trazar una genealogía? ¿Y traen algo de nuevo, si es que traen algo de nuevo al escenario político, pensando más allá del Uruguay, ¿no? Porque esto es una Sí, conversación sí. que se está dando, al menos en el mundo occidental, de forma cada vez más intensa, ¿no?, en los últimos años. Es totalmente posible trazar una genealogía. Voy a tratar de esbozar. Seguro Marcos ahí tiene claros algunos puntos que yo tengo lagunas, pero hago yo mi mejor intento y después vemos. El neoliberalismo es una corriente que surge entre los años 20 y los años 40 por una serie de debates que tienen algunos economistas neoclásicos y filósofos liberales, entre los que se destaca Hayek y Mises. Hayek y Mises forman lo que se llama la escuela austríaca, que después va a tener una mitosis en lo que se llama la escuela de Chicago, y toda esa gente va a agruparse en un colectivo que se llama la Sociedad Montpellier, que existe hasta el día de hoy, de la cual Hayek fue el primer presidente, de la cual Uruguay tuvo un presidente, siempre hay uruguayos triunfando, que fue Ramón Díaz, en los años 90. Y de ese colectivo neoliberal, a su vez, su modo de acción política es producir una especie de círculos concéntricos. Entonces, hay toda una red de fundaciones que es coordinada por una superfundación que se llama la Fundación Atlas, y esa es como una gran federación de organizaciones político-intelectuales de los neoliberales en todo el mundo. ¿Qué son lo que hoy se llama libertarians? Son los seguidores del Perdón, pensamiento. Gabriel, que tiene Sí, sus brazos en Uruguay también, ¿no? Sus sí. filiales en Uruguay. En Uruguay hay 4 instituciones afiliadas a Atlas. Ceres, que fue que la creó Ramón Díaz y la dirigió Stalvi mucho tiempo. Cadal, que es una cosa ahí que se dedica a bardear a Cuba, como muy antisocialista, un think tank de intelectuales antisocialistas, que es donde estuvo Adolfo Garcés mucho tiempo. Después está el CED, que es un centro más de economistas. Ahí está Ignacio Muncho, por ejemplo. Ahora el CED va a hacer toda una cosa con la calle, van a invitar a la calle a hablar con Martín Aguirre, que es el director del país. Y después la cuarta es el IEM, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, que es donde Bartol trabajó mucho tiempo. Esas son las 4 afiliados a la red Atlas en Uruguay. Y son las que básicamente le produjeron los principales cuadros intelectuales al gobierno actual, ¿no? Pero quería ir más atrás, porque lo que ahora llamamos libertarios son los seguidores de una de las alas de este colectivo neoliberal, que son los seguidores de un pensador que se llama Murray Rothbard, que fue un discípulo de Mises, que tuvo contactos con el anarquismo, o sea, que quiso ver qué tan lejos vos podías llevar la idea liberal de que vos podías privatizar todo, incluido la justicia a través de servicios de arbitraje de los contratos y la seguridad a través de, bueno, mercenarios, yo qué sé.
Y él es un filósofo de eso, profundamente antidemocrático, gran admirador de Pinochet, eh, y en un momento pasa por ese momento más anarquista y llega a la conclusión de que hay que aliarse con la ultraderecha, con los fascistas. Pone una fundación que se llama el Instituto Mises, la pone en Alabama, en el sur profundo de Estados Unidos, y empieza a intentar una fusión entre el fascismo, entre el racismo reaccionario del sur de Estados Unidos y el liberalismo. Los libertarians, siempre que veas muchos libertarians en un país, vas a poder trazar sus actividades a alguna fundación vinculada al Instituto Mises y a Rothbard, y a Murray Rothbard. Esa es la genealogía. Evidentemente esto en Estados Unidos tiene un costado popular. Las fundaciones neoliberales han sido muy exitosas apelando a cierta ideología estadounidense del hombre de frontera, del individualismo, de las pequeñas comunidades locales armadas. Entonces es de algún modo una expresión filosófica de eso. Después, a través de la red Atlas, eso se globaliza. Y hoy en día hay una relación tensa entre el mainstream neoliberal, lo que podría representar Talvi, y los libertarios, que si bien forman parte de las mismas organizaciones paraguas, a mí la sensación que me da es que los libertarians son un intento del neoliberalismo de no poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, en un momento de crisis, producir ellos mismos la oposición al establishment. Con un discurso súper estridente donde todos los problemas que produce el neoliberalismo son culpados al Estado y a la izquierda. Y en la medida que quedan a la derecha de los otros neoliberales, pueden acusar a los neoliberales normales de comunistas. Pero qué gracioso es que todos estos son financiados por la misma gente. El think tank de Talvi y Milei, la plata la ponen los mismos 3 millonarios yanquis, es una cosa realmente extraordinaria. Y de una enorme inteligencia política, táctica y de formas múltiples de producción de estrategia. Así que esa es la genealogía que yo creo que se puede hacer. Bueno, gran lección. Entonces, yo, cuando Gabriel me mencionó la posibilidad de hacer esta entrevista, yo pensé en justamente el movimiento libertario yanqui, con el que yo estaba familiarizado de vivir allá, ¿no? Entonces, es una fusión extrañísima, en realidad, desde mi perspectiva. Porque hay una genealogía del movimiento libertario norteamericano que traza sus raíces, sí, al anarquismo del siglo XIX, pero en particular parece que en Estados Unidos prendió muy fuerte la teoría de Stirner, el uno y su propiedad. Que es ultra individualista, digamos, de las vertientes del anarquismo del siglo XIX, es la más individualista de todas. Entonces, lo cual no quería decir que fuera capitalista en sí. Yo creo que Stirner iba más por el lado proudhoniano de la pequeña propiedad y bueno, esa cosa. Pero dejando de lado lo que pasa en el siglo XIX, eso cae en Estados Unidos y se fusiona con una teoría de corte liberal, capitalista, ¿no? Que hace de esa libertad individual justamente el fundamento de la propiedad privada, del derecho a tener armas, de una serie de ideas de derechos individuales que pasan por la abolición del Estado, sí, pero justamente para que cada uno defienda con uñas y dientes su parcela, digámoslo así, ¿no? Es como, no sé, volver a la sociedad de los cíclopes, medio primitivista en alguna cosa. Que hay una fantasía así, en buena medida, ¿no? Ahora, fíjense, Gabriel hablaba del tema de las oposiciones, ¿no? Entre los neoliberales y los libertarios, que parecen como esta nueva camada, que es realmente un refrito. Yo creo que lo actual proviene un poco de lo que fue el Tea Party, que surgió como movimiento oposicional en Estados Unidos
a la presidencia de Obama y que luego logró poner sus cuadros en el gobierno de Trump. Fue aupado un poco por este Tea Party. Pero bueno, la historia viene de mucho más atrás, como yo decía. Ya que, un poco en la historia, un texto que muchas veces se considera como fundacional y clásico de las ideas de los libertarians norteamericanos actuales es justamente el texto de Ayn Rand en Atlas Shrugged, que es de ahí de donde viene el nombre de la Fundación Atlas, ¿no? Y bueno, es un texto donde se presenta justamente al empresario como el modelo de este pensador independiente que va un poco a la vanguardia de la sociedad, incomprendido por el resto de la sociedad, porque es el único que con su invención y el incentivo económico de la propiedad privada puede salvar a la humanidad del desastre, ¿no? Entonces es esta idea de que justamente él, el empresario, es esta figura un poco romántica, un poco como el albatros de Baudelaire, me lo imagino en Ayn Rand, a quien el resto de la sociedad no comprende, y entonces es como esta minoría marginada que sufre, bueno, porque el resto de la sociedad no tiene su nivel aún para comprenderlo, por eso ese fuerte elitismo de que hablábamos antes, ¿no? Y eso prende, digamos, en la sociedad norteamericana esa idea tiene mucho peso cultural, digámoslo así. Pero claro, me parece a mí que, yo cuando estaba allá me acuerdo, una vez, una anécdota que quiero contar respecto a esto, ¿no? Había yo era profesor en la universidad de Purdue, y había un grupo de estudiantes que querían hacer un grupo de apoyo a la legalización de la marihuana en Estados Unidos. Había varios estados que lo estaban haciendo. Entonces yo les comenté que yo era uruguayo y que en mi país se había legalizado y me pidieron que diera una charla. Y bueno, y conversé con ellos y muchos eran libertarios, se autodefinían, estudiantes universitarios, como libertarios. ¿Y por qué? Bueno, porque entre sus valores de libertad individual estaba también esto, ¿no? Lo de defender la legalización de la marihuana. Y claro, si Ayn Rand, que lidió con los libertarians de su tiempo en Estados Unidos, dijo lo siguiente: estos son como hippies de la derecha. Toman del anarquismo lo peor y quieren fusionarlo con las ideas del objetivismo, que era lo que ella proponía, y hacen una cosa que es como un ser hippies de derecha. Y Ayn Rand no los bancaba. Y claro, cuando dentro del Partido Republicano surge Trump, surge como una rebelión justamente, frente a cierto establishment. Su consigna era vaciar ¿cómo es? El pantano, ¿no? Dry the swamp era la consigna, ¿no? Hay que vaciar el pantano. Y entonces era una imagen del Capitolio lleno, como un pantano, lleno de políticos corruptos que él iba a sacar toda la mierda de allí. Y ese era como el rol de los libertarios, terminar con este Estado corrupto, y un poco Trump subió upado a eso. El problema es que después se vio lo que pasaba efectivamente, y bueno, cambio y fue. Quería seguir con este punto que dijo Marcos, que es muy interesante, con tres cositas. Una, que para el pensamiento neoliberal y libertarian es muy importante esta idea de que hay una pequeña minoría de incomprendidos que la masa quiere ahogar. Y el discurso de la incorrección política es básicamente eso, hay una masa de bobos, antirracistas, qué sé yo, que no dejan que la gente que tiene buenas ideas diga su cosa. Y que esto muchas veces rima con esta idea justamente del millonario innovador, ¿no? De pensar a la sociedad como un gran mercado y también como un gran mercado de ideas, donde tenemos que tener entrepreneurs y disruptors y todo eso. Y esto en Estados Unidos está muy bien lo que dice Marcos, porque es una de las primeras expresiones políticas, esto que se llama el Tea Party, es la campaña presidencial de Ron Paul,
que era un tipo que estaba en contra de Bush en el Partido Republicano, que estaba en contra de la guerra de Irak, que estaba a favor de la legalización de la marihuana y que armó una primaria contra todos los conservadores convencionales del Partido Republicano. Y es bien interesante porque vos en ese momento podías decir, bueno, pero entonces es un tipo que no es tan de derecha. Pero después cuando vos ves la política de alianzas de este tipo y de su hijo, que ahora es senador, Rand Paul, que se llama Rand en honor a Ayn Rand, eh, es con la ultraderecha y con las posiciones más racistas, más retrógradas, más antidemocráticas en Estados Unidos. Y es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, uno de los grandes soportes de la campaña de Bolsonaro fueron los libertarians. De Bolsonaro. O sea, un milico fanático religioso, que es lo más opuesto de lo que uno pensaría que es un liberalismo, una postura libertaria. Y eso es bien interesante porque ellos son tan fanáticos de la propiedad privada que terminan haciendo el razonamiento de que si cualquier limitación de la propiedad privada es una tendencia al comunismo y el comunismo es la eliminación de la libertad, entonces yo tengo que apoyar a cualquier fuerza que vaya en contra de eso. Entonces, aún socialdemocracias muy moderadas como los gobiernos del PT son enfrentadas como una cuestión de vida o muerte que amerita medidas prácticamente dictatoriales o genocidas o qué sé yo. Y esto Rothbard lo argumenta. O sea, para Rothbard, los comunistas y los socialistas, e incluso los demócratas, tienen que ser purgados, no pueden ser parte de la comunidad. Entonces es muy impresionante cómo gente que es como realmente. Por eso hay que tener mucho cuidado con llamarlos libertarios, ¿no? Porque si bien ese es el nombre que se dan a sí mismos, y no es mentira que tienen algún contacto histórico con el anarquismo, en realidad sus posturas son autoritarias, eh, son jovesianas en un punto. Y eso yo creo que habla mucho del devenir del liberalismo. Hubo muchos momentos históricos, por ejemplo, en la Italia de los años 20 y 30, en la cual, ante la percibida amenaza comunista, los libertarios se hacen fascistas. Por ejemplo, los grandes teóricos de la ciencia política elitista, Mosca y Pareto, que eran politólogos liberales, estudiados hasta el día de hoy en la ciencia política como gente respetable, los dos estaban a favor de Mussolini. Ahí, retomando esta reflexión bien interesante que hacían, algo me parece está bueno profundizar un poco más en esta, no sé, llamarle división del trabajo entre neoliberales y libertarians, pero esto que son parte de la misma estrategia, pero aparecen como enfrentados. Y también retomando algo que está quizás cada vez más intenso en la agenda, inclusive en Uruguay, esta cuestión de los globalistas y los antiglobalistas, que con toda esta cuestión de, bueno, la pandemia, denunciada como pandemia por los antiglobalistas, ahí uno podría decir, bueno, qué mayor expresión del globalismo que el programa neoliberal, ¿no? Una gran coordinación supranacional barriendo las barreras estatales para la circulación de todas las mercancías, menos la fuerza de trabajo. Y del otro lado, muchas veces siendo lo mismo, muy emparentados con esta corriente libertariana, los libertarians, este discurso, ¿no? No necesariamente la práctica así, antielitista y anti grandes corporaciones globales, ¿no? ¿Cómo podemos trazar esto que a veces nos confunde? Porque uno podría decir, bueno, pero si critican al FMI, critican a los magnates, estamos de acuerdo. Y sin embargo, va por otro lado, e inclusive a nivel local ha generado unos cruces muy raros, ¿no? Quizá no vale la pena mencionarlos, pero figuras políticas que uno podía asociar a la izquierda en Uruguay han aparecido muy emparentadas con este discurso antiglobalista, y también, para sumar un ingrediente más, con todo este discurso de la incorrección política y abanderándose con esta idea que han difundido cada vez más fuerte de la ideología de género, ¿no? Entonces ahí aparece como un mix medio extraño, pero que está produciendo efectos políticos a nivel local e internacional cada vez de mayor magnitud, ¿no? Que es como un actor que va ganando un lugar en la conversación social y política. Sí. Sí, Dale, Marcos. totalmente, es así. Y bueno, miren, hubo una movida internacional hacia un retorno
de la derecha al nacionalismo, ¿no? De abandonar un poco la noción. Me acuerdo que yo se lo planteé a Gabriel en los debates que teníamos en Entre, justo antes de que saliera el libro. Él empezó aquellas charlas, me acuerdo, planteando justamente la idea del liberalismo y la idea bueno, inherente al liberalismo del laissez-faire, ¿no? Que las fronteras deberían estar abiertas, que está un poco en la base de la globalización capitalista. Hay como un retorno a esta idea de lo nacional, ¿no? Y que hubo una movida en la derecha internacional en eso, pienso sobre todo en las campañas que ha hecho Steve Bannon él hablaba en un momento de volver a la situación anterior a la Primera Guerra Mundial, donde las naciones tenían el poder soberano de decidir sus destinos. Bueno, en fin, hay una movida en ese sentido, y de hecho durante el gobierno de Trump se vieron algunas medidas de cierre de fronteras, ponerle más impuestos a China, rescindir tratados de libre comercio unilateralmente, cosas así han pasado. Y uno diría, bueno, es curioso, ¿no? Porque la izquierda tradicionalmente ha sido antiglobalista, pero ¿en qué sentido? En el sentido más bien histórico antiimperialista. Entonces, yo lo que creo, mi percepción acá es que hay cierto contrabando y robo de consignas, por un lado, ¿no? En este juego de máscaras de la política, que estoy acá, estoy allá, no soy ni de izquierda ni de derecha, como te digo una cosa, te digo la otra. Bueno, en fin. Entonces, yo creo que eso es algo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, la cuestión de la derecha nacionalista, sí, es cierto, ha vuelto a cobrar fuerza. Digo, acá creo que el ejemplo más claro es Cabildo Abierto. Yo debo confesar, soy lector asiduo de La Mañana, porque se la dejan a mi madre cada tanto en la casa, entonces veo las cosas que dicen sobre los espíritus nacionales que van a resucitar. La otra vez me acuerdo, había un titular sobre las víctimas en la India y decían, estos son como la nueva, la poda necesaria de una nación que renace de sus cenizas, y explicaban que la India iba a renacer porque no han sido contaminados al fin todavía por Occidente y la mar en coche. Han sabido mantener sus raíces nacionales. Y todo eso se cruza, como vos bien decías, con esta cuestión de que, claro, por ejemplo, en nuestros espíritus nacionales está la idea de que el hombre y la mujer son lo que son, y que no puede haber otras posibilidades, por ejemplo, y que todas estas importaciones de la agenda de derechos o la ideología de género son importaciones foráneas que no están acordes con nuestro espíritu nacional. Entonces, a mí me parece que pasa un poco también lo que decía antes, del mismo modo que el liberal abandona su barco cuando le conviene. Acá me parece que pasa un poco lo mismo, ¿no? Me parece que el que antes fue globalista ahora deja de serlo porque ya no le conviene, porque ahora la onda es otra, yo qué sé. Me parece que hay un poco eso, es un poco de ver cómo reconstituirse estratégicamente la derecha para retomar el poder. En un punto no hay nada nuevo. O sea, si vos ves el discurso de la dictadura uruguaya, por ejemplo, era esto. Las ideologías foráneas vienen a romper la unidad de la nación. O sea, ese nacionalismo familiarista viene de la tradición de derecha toda la vida y de la derecha incluso que aplica políticas neoliberales. Porque ¿cuál es el objetivo político de la dictadura? Matar a toda la izquierda para que en este país se pudieran hacer negocios. Y eso de vez en cuando la derecha lo vuelve a hacer. Steve Bannon, que fue asesor de Trump, después lo echó. Son todas estas figuras ahí medio excéntricas, ¿no? Que siempre están yendo de un lado para el otro. Él lo explicó muy claro en una conferencia hace unos años. Él decía, bueno, después de la crisis de 2008, la situación mundial va a ser inestable y va a haber que elegir. Va a haber o populismo de izquierda, y eso es Sanders, Corbyn y un peligro socialista, o la derecha tiene que construir su propio populismo. Y la forma como la derecha tiene que construir su populismo es el nacionalismo. Él lo explica, pero de una forma totalmente cristalina. Eso produce algo muy interesante, porque los neoliberales
que ya venían acercándose a la ultraderecha, estos libertarios, empiezan a ocupar con mucha más fluidez ese campo. Y eso produce discusiones al interior de la ultraderecha, porque no todos los ultraderechistas son liberales, más bien la mayoría de los ultraderechistas, un buen nazi, no es liberal, todo lo contrario, odian al liberalismo. Hay que leer a los filósofos nazis, a Schmitt, era gente que odiaban al liberalismo. Y hay un debate hoy en la ultraderecha entre los libertarios y los ultraderechistas estatistas tradicionales. Por ejemplo, una expresión muy rica de este debate, si se puede decir esto, es un debate que hay entre Alexander Dugin, que es un intelectual cercano a Putin, con Olavo de Carvalho, que es un intelectual cercano a Bolsonaro. Son dos locos de la guerra, ¿no? Pero ahí es muy claro, Olavo de Carvalho dice, nosotros tenemos que defender, la forma de defender a las naciones es defender al capitalismo y la propiedad y ponernos bajo el ala de Estados Unidos. Y Dugin dice, Estados Unidos es una potencia corrupta y libertina, las naciones tienen que ser independientes del capital internacional, incluso hay que buscar alianzas con la izquierda y con los comunistas, contra el liberalismo que nos viene a ser miedo. De hecho, Dugin es bien la ideología esta de Putin, ¿no? Esta especie de conservadurismo cristiano ortodoxo postsoviético, ¿no? Nazi, recontra nazi, pero muy antiliberal. Entonces esta discusión se está dando ahí. Y es bien interesante porque de fondo la teoría que hay es, para los libertarios antiglobalistas, es el mercado no funciona porque hay una pequeña cábala de élites internacionales asentadas sobre todo en la ONU, en las Naciones Unidas, que responden a grupos secretos de reptilianos, pedófilos, extraterrestres, y vaya uno a saber qué, que impiden que las naciones soberanas organicen su mercado de una manera virtuosa. Y judíos, ¿no? Esto es una claro, sí, esto es a eso iba, esto es una repetición de todos los clichés antisemitas de toda la vida. Es antisemitismo, es rascar un poquito a cualquiera de estos tipos y encontrarse un antisemitismo galopante, aunque todos adoran a Israel, porque ahí hay una relación entre los evangélicos estadounidenses e Israel. Y bueno, lo quisiste mencionar, pero por ejemplo, Nir Sartú es de manual, o sea, verdaderamente. Y increíblemente yo creo que él sinceramente no se da cuenta. O sea, hay un punto en el que él se ve a sí mismo como un continuador de cierto estatismo de la soberanía popular, que es de la izquierda, y le empieza a creerle a la propaganda de estos tipos que el lugar para defender la soberanía tiene que ver con este tipo de antiglobalismo. Pero después si vos rascás un poco, enseguida te das cuenta de que estos supuestos antiglobalistas son los aliados más cercanos de los neoliberales de toda la vida que construyeron el sistema actual. Y digo una última cosita, porque de algún modo estos tipos, está muy bien lo que decía Marcos, hay un tráfico de consignas, porque ellos entienden que en una situación de crisis mundial la gente se va a tirar contra las élites. Entonces el trabajo que tienen que hacer ellos es describir como élites a la izquierda. Entonces, ¿quiénes son las élites? Los que quieren regulación ambiental, el feminismo, las feministas, UNICEF y UNESCO y todo aquel que... Entonces el verdadero pueblo es conservador y las élites son unos degenerados homosexuales, somos lesbocomunistas, que vienen a quebrar la buena conducta nacional. Y esto para mí el caso de Chile es bien interesante. Si vos mirás Chile antes de la revuelta, uno pensaba, los libertarios se comen los niños crudos, hay una tradición pinochetista de autoritarismo nacionalista liberal que es fuertísima, pero después cuando hay una irrupción popular te das cuenta de lo diminutos que son. De cómo trabajan con los bots en las redes, de cómo trabajan manipulando el algoritmo de las redes, de cómo hacen discursos efectistas para reclutar adolescentes despolitizados. Pero en realidad no son mingas, son populares, son cuatro gatos locos bancados por los millonarios más asquerosos del mundo, en alianza con fascistas apolillados, que como tienen un muy buen equipo de marketing, logran pegar en algunos sectores de la juventud, pero creo que es muy importante no creerles ese discurso antiletista que no se sostiene, es un banco con dos patas. Ahí capaz que para empezar a redondear y no robarles mucho más tiempo,
lo hemos ido conversando, ¿no? Pero pensar como estas nuevas coordenadas del pensamiento de derecha y sus diversas expresiones en la política nacional, ¿no? ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué es lo que están viendo? Esto también para ir como cerrando el círculo, ¿no? De la conversación que empezamos con el libro que sacaron, hicimos como este mapeo más general de lo que está pasando con las derechas y esa familia muy grande de liberales. ¿Y qué está pasando en Uruguay, ¿no? Con un gobierno de derecha, una coalición con sectores neoliberales, liberales más clásicos, ultraderechas o algo medio parecido a eso en Cabildo Abierto, que no parecen ser liberales, por más que su referente en economía es un neoliberal también. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en ese como clivaje más, digamos, de la superestructura política, pero también a nivel micro, ¿no? Que están pudiendo mapear, porque bueno, también el partido, lo sabemos muy bien, se juega en las adhesiones que a nivel popular pueden o no lograr estos sectores, y bueno, y en ese escenario, ¿qué puede, qué debe, qué está haciendo la izquierda y las fuerzas históricas del campo popular en Uruguay en un escenario que no es el mismo que hace 20 años, claramente, y nos plantea una serie de desafíos, ¿no? En clave de la intervención política, de pensar estrategia, desde cuestiones muy triviales de les contestás en las redes o no les contestás, ¿no? El cero bola o intervenís en los debates, o esto que vos mencionabas, Chile, ¿no? Bueno, en realidad la política de calles demuestra ser la más efectiva, ¿no? Una serie de temas les tiré en realidad, pero me parece que hacen a pensar el Uruguay hoy y algunas de las coordenadas y los desafíos que se nos presentan. El Uruguay en el mundo actual, como se llamaba aquel programa de secundaria. No sé, obviamente, si pensamos en esta última corriente populista de derecha a la que hacía referencia Gabriel recién, obviamente Cabildo Abierto es el grupo que toma esa bandera. El problema que yo veo acá es cómo van a resolver una tensión que tienen, porque el populismo necesita del Estado para acomodar gente, básicamente. Y de hecho, lo comentábamos con Gabriel en un momento, Cabildo pide dos ministerios particularmente lucrativos para lo que es el acomodo político. En el sentido de que pueden, desde salud pública, desde vivienda, regular el trabajo y pila de cosas de mucha gente. Entonces, claro, pero para eso se necesita plata. Si el plan liberal es achicar el Estado, el tiro puede salirles por la culata, porque justamente si no se hace una repartija de guita que permita justamente al populismo ser populista, en última instancia puede llegar a quedar como un grupo político testimonial. Si ellos prometen populismo y después no pueden darlo, me parece que ahí hay un tema que la coalición en algún momento va a tener que saldar y me parece que puede llegar a conducir a una crisis de partido. Ha habido ya roces internos que no han sido de magnitud, pero que se han manifestado. Yo creo algunas cosas sobre lo que está pasando en Uruguay. Una es que en Uruguay los libertarios tienen poco peso comparado con Argentina. Vos en Argentina ya encontrás a los libertarians con peso en las encuestas de opinión como partido autónomo. En Brasil, en las manifestaciones contra el PT, los libertarios y sus organizaciones eran protagonistas en protestas callejeras. En Uruguay no hemos visto nada de eso todavía. Eso es rastreable, porque si vos ves la actividad de los think tanks, de esa gente, no tienen tanta actividad como Argentina y Brasil. Obviamente Uruguay es menos importante. Entonces todo ese tipo de cosas que son grandes roscas globales, a Uruguay llegan más o menos matizadas. Pero hubo intentos de hacer partidos libertarios, no funcionaron muy bien. Ramón Díaz una vez se tiró presidente, no llegó a los 500 votos para ser candidato. Creo que una de las razones por las cuales estos libertarians no tienen mucho eco acá es porque la derecha convencional ha sabido mantenerse en el control de la situación. Hay que ver si a la derecha convencional le va muy mal, como dice Marcos, si no hay intentos más fuertes de crear oposiciones por derecha.
y ahí los libertarios van a estar. Y después uno en las redes sí ve, uno nunca sabe cuál es un bot y cuál es un ser humano, cuál es un troll center y cuál es un adolescente despistado. Eh, pero bueno, sí, en las redes tiene actividad, esa es su especialidad. Porque las redes te permiten crear falsos movimientos sociales muy fácilmente. Vos contratás un call center de trolls y parece que sos mucho. Imagínate a alguien 8 horas trabajando, posteando. Y ellos lo hacen de toda la vida. Se llama AstroTurf en inglés, que es la expresión que ellos usan para hablar del césped artificial. ¿No? Es como césped artificial político. Eh, Después, Cabildo Abierto tuvo algún acercamiento con algunos grupos libertarios. Y como bien decía, sus referentes económicos son neoliberales, porque ellos son herederos de Nardone, o sea, que era también un populismo nacionalista, pero fanático de propiedad privada. Y ellos son eso. Eh, Cabildo Abierto viene de un pensamiento que sí, que viene del hispanismo, del franquismo. Son derechas también que tienen sus cosas medio estatistas en algún punto, porque son milicos, entonces creen que tiene que haber ciertos activos estratégicos del Estado, porque piensan bélicamente. Entonces, en algunos puntos no van a tener problemas para ser aliados libertarios radicalmente antiestatistas, aunque la pasión anticomunista les va a resolver todos los problemas. Eso no hay ninguna duda. Como ya lo hizo muchas veces en la historia, muchas veces. Y no hay que confundirse con el Cabildo Abierto de vez en cuando apoya una iniciativa que parezca de izquierda, porque el fascismo de toda la vida se basó en cooptar las propuestas de la izquierda y en correr por izquierda a la izquierda para después crear autoritarismos capitalistas. Eso es básicamente lo que es la ultraderecha. Crear una oposición antisistémica que en sus resultados reales no solamente es prosistémica, sino que es una afirmación del sistema a sangre y fuego. Y después yo, para terminar, quería decir dos cositas más, que son las cosas que yo creo que hay que aprender de ellos. Que yo creo que son dos. La primera es que la forma como ellos piensan estratégicamente y tácticamente es verdaderamente brillante. Ellos tienen sus intelectuales que en grupos cerrados discuten las grandes cuestiones filosóficas. Alrededor de eso tienen una red mundial de organizaciones flexibles que adapten las ideas a cada país, reclutan gente, forman gente en vínculo con las universidades donde el neoliberalismo es hegemónico, infiltran los partidos políticos, haciendo que el poder del capital presione para poner, por ejemplo, ministros de Economía favorables a ellos, entonces te presionan por arriba y por abajo, porque te dominan la ciencia económica, te dominan los organismos internacionales, te arman revueltas truchas, entonces es realmente muy descentralizado, pero al mismo tiempo muy disciplinado, muy populista, pero al mismo tiempo muy intelectual. Realmente yo creo que hay implícita una teoría política muy interesante. Hay un filósofo estadounidense, Philip Mirowski, que ha estudiado esto muy bien. Y después yo creo que la otra cosa que tenemos que aprender de ellos es que ellos no tienen miedo de decir lo que piensan. Y que además entienden fácilmente que cuando hay un clima antielitista hay que hablar contra las élites. Y hay que ser radical. Y hay que salir a la calle. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Y yo creo que eso que a nosotros nos da miedo porque tememos el capitalismo como lo que podría llegar a ser, entonces lo defendemos como es. Esto no me acuerdo de dónde lo leí, pero me parece una muy linda frase. Tenemos que aprender de su autoestima y de su desfachatez. Pero ellos mienten tanto, básicamente todo lo que dicen es mentira, porque no son lo que dicen que son, como ya hemos hablado, no son una insurrección popular, sino un grupo global de élite, no son no son nacionalistas, son gente que sigue la guita. Me parece que hay que desenmascararlos, pero que también hay que... Si algo son, es ideológicos. Entonces, si con algo les puedes combatir es con ideología, con pensamiento, con propuestas radicales. Si quieren jugar el juego del radicalismo, bueno, entonces nos llaman a nuestro juego. Si nosotros sí queremos cambiar el mundo. No sé, Marcos, si querías complementar algo más. Si no, creo que una conversación bien interesante. Salieron un montón de cosas. Y nada, volver a agradecerles por este tiempo, por las reflexiones. Felicitarlos además por el trabajo que hicieron y que están haciendo. Y bueno, seguimos
en contacto para futuros diálogos, encuentros, movilizaciones, que bueno, nunca es una cosa o la otra claramente. Dale, gracias a vos. Gracias a ustedes, que pasen muy bien. Chao, suerte con el número.